Buenos días. La idea de este video es tratar el documento Mater Populi Fidelis del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Un documento polémico, aunque no debería serlo. Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de leer este tipo de documentos es que hay que leerlo a la luz de las Sagradas Escrituras y a la luz de la tradición. Si uno es protestante, no quiere decir que no puedas leer este tipo de documentos, pero si uno tiene un velo en ciertas ideas de la Iglesia, lo que va a buscar es confirmar sus propios prejuicios. Entonces, si digo María no es madre de Dios, María no es intercesora, María no es mediadora, voy a leer el documento buscando confirmar mis propias ideas. Y esa no es la idea, porque los documentos de la Iglesia hay que leerlos a la luz de la tradición. Como decía el cardenal Newman, la tradición es homogénea. Luego recibí un montón de mensajes de protestantes al privado diciendo que el Papa afirmó que María no es madre de Dios, no es intercesora, no es mediadora. En ninguna parte del documento se afirman estas cuestiones. Se toman de una precisión del lenguaje que hace el documento sobre María Corredentora para afirmar sus propias creencias, y no es así como debe de funcionar. Además, esto no es una encíclica papal, es un documento que está avalado por el Papa, pero no escrito por el Papa. Y eso hay que tenerlo en cuenta. El documento confirma y reafirma lo que la Iglesia siempre sostuvo sobre María: la cooperación de María en la obra de salvación, María Madre de Dios, María Madre del pueblo fiel, la Inmaculada Concepción, su rol como principal intercesora. Todo esto lo confirma el documento. Por lo tanto, decir que el Vaticano dijo tal cosa es una mentira. Los invito a leer el documento. El video de hoy va a ser un poco distinto a los que siempre hago habitualmente, porque no voy a hablar yo, sino que les va a hablar el documento. Si se fijan, está absolutamente todo marcado y voy a ir leyendo ciertas citas que les preparé. Lo primero que voy a hacer es arrancar con lo más polémico, que generó también polémica dentro del mundo católico y sobre todo dentro del mundo más tradicionalista, sobre el título de corredentora. Por tanto, como les dije, no voy a hablar yo, va a hablar el documento. Corredentora. Lo primero que va a hacer el documento sobre corredentora es dar una explicación histórica que surge en el siglo XV y cómo se llegó al término que hoy en día se entiende de corredentora. Esto nos lo vamos a saltear y vamos a ir primero a una cita del cardenal Joseph Ratzinger. Para los que no conocen, es el futuro Papa Benedicto XVI, y luego una cita del Papa Francisco, para finalmente ir a la conclusión del término corredentora. Y dice que cuando le preguntaron al cardenal Ratzinger sobre el título de corredentora, él respondió: el significado preciso de los títulos no es claro y la doctrina en ellos contenida no está madura. Y luego va a decir que en el año 2002 expresó su opinión contraria al uso de ese título. Corredentora se aleja demasiado del lenguaje de las escrituras y de la patrística, y por tanto provoca malos entendidos. Todo procede de él, como dicen sobre todo las epístolas de Efesios y a los colonenses. María es lo que es gracias a él. La palabra corredentora ensombrecería ese origen. Por lo tanto, lo consideraba un vocablo erróneo. Un vocablo erróneo. Luego va a decir que el Papa Francisco, sobre el título corredentora, se expresó de esta manera: María jamás quiso para sí tomar algo de su Hijo. La obra redentora ha sido perfecta y no necesita añadido alguno. El Redentor es uno solo. Ni la Iglesia ni María pueden reemplazar o perfeccionar la obra redentora del Hijo de Dios encarnado, que ha sido perfecta y no necesita añadidos. Y ahora vamos al punto 22, que es el punto polémico sobre el título corredentora. Teniendo en cuenta la necesidad de explicar el papel subordinado de María a Cristo en la obra de redención, es siempre inoportuno el uso del título corredentora para definir la cooperación de María. Es siempre inoportuno. La palabra siempre es de la que se sostienen muchos protestantes diciendo María no es corredentora. Pero fíjense cómo continúa el documento. Para definir la cooperación de María, el documento afirma que hay una cooperación de María
en la obra de salvación. Lo que está diciendo es, el título no es apropiado. Y sigue, el título corre el riesgo de oscurecer la única mediación salvífica de Cristo y por tanto puede generar confusión y un desequilibrio en la armonía de verdades de la fe cristiana, porque no hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Cuando una expresión requiere muchas y constantes explicaciones para evitar que se desvíe de su significado correcto, no presenta un servicio a la fe y se vuelve inconveniente. No ayuda a ensalzar a María como la primera y máxima colaboradora en la obra de redención y de la gracia. Fíjense esto es fundamental. No ayuda a ensalzar a María como la primera y máxima colaboradora en la obra de redención y de la gracia. Es decir, está afirmando que María colabora en la obra de redención y de la gracia. Ahora vamos a hablar sobre el punto de la cooperación de María en la obra de salvación. Si uno va al punto número 5 del documento, dice, esta participación de María en la obra salvadora de Cristo está atestiguada en las Escrituras. Ya no se va a sostener el documento únicamente con la tradición, sino con las Sagradas Escrituras. Y dice, María se vislumbra porque es la mujer que participa en la victoria definitiva contra la serpiente. Por eso nos llama la atención que Jesús se dirija a María con la denominación de mujer. En la escena del Calvario, Juan 19:26, también en Caná, Jesús la llama mujer. Juan 2:4, remitiendo a María y a su función junto con él en la hora de la cruz. Iba a decir, en la hora aparece la cooperación de María que vuelve a dar el sí de la anunciación y en ese momento sagrado el Evangelio pasa de colocar en los labios de Jesús la palabra mujer, Juan 19:26, a presentarla como madre, Juan 19:27. La maternidad de María con respecto a nosotros forma parte del cumplimiento del plan divino que se realiza en la Pascua de Cristo. En un sentido semejante, el Apocalipsis presenta a la mujer, Apocalipsis 12:1, como madre del Mesías, Apocalipsis 12:5, y como madre del resto de sus hijos, Apocalipsis 12:17. Acá está confirmando que María es madre de todos nosotros. Otra de las cuestiones que siempre afirmó la Iglesia, María, madre del pueblo fiel. En el punto número 8 va a decir, en el Evangelio de Lucas, María es la nueva hija de Sión que recibe y transmite la alegría de la salvación. Y dice, Isabel se presenta como indigna de recibir la visita de María. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Lucas 1:43. Isabel no dice, ¿quién soy yo para que me visite mi Señor? Se refiere directamente a la madre, con lo cual podemos advertir la conexión inseparable entre la misión de Cristo y la de María. Bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Lucas 1:42. Bajo la acción del Espíritu, no le basta llamar bendito a Jesús, sino que también llama bendita a la Madre. La contempla íntimamente unidos en este momento de gozo mesiánico. Feliz la que ha creído. En el punto número 9, el documento va a hablar sobre la Madre de Dios, Teotocos, y sobre que María, y cito, María coopera con Cristo para que nazcan en la iglesia los fieles y por eso la podemos llamar Madre del pueblo fiel. En el punto número 10 es muy interesante porque el documento es un guiño ecuménico, no hacia los protestantes, sino hacia las iglesias ortodoxas que se encuentran en cisma desde el año 1054. No me refiero a las iglesias orientales en comunión con Roma, sino a las ortodoxas. Y dice, la gran y rica diversidad de las tradiciones litúrgicas del Oriente cristiano quiso ser un eco fiel de las Sagradas Escrituras, de los concilios y de los padres de la Iglesia. Por ejemplo, a partir del siglo V, se establecen en Oriente las fiestas marianas que después, en el siglo VII, pasaron a Occidente. Es decir, está reconociendo el documento que las fiestas marianas comenzaron en Oriente y que luego en el siglo VII pasaron a Occidente. Esto es un claro gesto ecuménico hacia las iglesias
ortodoxas. Antes de ir al punto número 12, en el punto número 11, María, Madre de Dios, nuevamente sigue confirmando el Theotokos, María, Madre de Dios, dogma promulgado en el Concilio de Éfeso allá por el año 431, y dice: el Oriente cristiano siempre ha sostenido doctrinalmente aquellos dogmas definidos por estos primeros concilios, iglesias que han aceptado los concilios de Éfeso y Calcedonia. Ella es la Theotokos, la Virgen Madre que presenta a su Hijo Jesús, el Cristo, y es al mismo tiempo la que muestra, señalando con su mano, el único camino, que es Cristo. En el punto número 13 dice, y fíjense, la cooperación de la Madre con el Hijo en la obra de salvación ha sido expuesta por el magisterio de la Iglesia, Concilio Vaticano II, con razón, pues creen los santos padres que Dios no utilizó a María como instrumento puramente pasivo, sino que ella colaboró por su fe y obediencia libres a la salvación de los hombres. En el punto número 14 va a decir: María puede cooperar más intensa y profundamente con Cristo y con el Espíritu, convirtiéndose en prototipo, modelo y ejemplo de lo que Dios quiere realizar en cada persona redimida. En el punto número 15 va a decir: su maternidad es una maternidad plenamente activa, se une al misterio salvífico de Cristo como instrumento querido por el Padre en su proyecto de salvación. Si se fijan, a lo largo de todo lo que le leí, la cooperación de María en la obra de salvación es activa. Por lo tanto, activa pero subordinada a Cristo. El documento no está negando nada de lo que la Iglesia siempre sostuvo. Entonces vamos a hacer una especie de checklist. Por el momento, el documento sostiene la cooperación de María en la obra de salvación. Sí. ¿Sostiene que María es madre de Dios? Sí. ¿Sostiene que María es madre del pueblo fiel? Sí. Entonces, seguimos con lo próximo. Voy a hacer un breve paréntesis para servirme un poco de agua. Mientras tanto, le pueden dar me gusta, seguirme, darle a la campanita y a todas esas cuestiones que me ayudan a seguir haciendo este tipo de contenido. Sobre mediadora, el punto 23 dice: el concepto de mediación se utiliza en la patrística oriental a partir del siglo VI, en Occidente desde el siglo XII, y no será hasta el siglo XVII cuando se enuncie como tesis doctrinal. El Papa Benedicto XV aprobó una fiesta con la misa propia y el oficio de María Mediadora. Si ustedes se fijan, acá tengo un misal y acá podemos encontrar la fiesta de María Mediadora de todas las gracias en mayo 31. No sé si se va a llegar a ver. Y les leo lo que dice. El conocido axioma ad Iesum per Mariem, según el cual el modo más rápido y seguro para llegar a ser íntimos de Cristo es confiarnos a María, concuerda con la creencia cada día más arraigada en la Iglesia de que toda gracia nos hace llegar a Dios a los hombres por nuestro Redentor y Mediador Jesucristo, y por mediación de María, su madre y madre corredentora del género humano. Ella, efectivamente, es el canal y el acueducto, según las expresiones del gran San Bernardo, por las cuales bajan a la tierra todos los bienes celestiales y suben al cielo todas las peticiones de la tierra. Que esta fiesta acreciente nuestra filial confianza en María y la obliga a ella más imperiosamente con los pobres desterrados hijos de Eva. Si se fijan, habla de que Cristo es el Redentor, que es básicamente lo que viene confirmando el documento. No desviar la mirada de redención de Cristo hacia María o hacia cualquier otro santo. La redención es Cristo, es Dios. En el punto 24 va a decir: Cristo es el único mediador, pues Dios es uno y único también el mediador entre Dios y los hombres. El hombre Cristo Jesús que se entregó en rescate por todos. El punto 25 va a decir mediación. Se entiende cooperación, ayuda, intercesión. Por consiguiente, es inevitable que se le aplique a María en sentido subordinado y de ningún modo pretenda añadir alguna eficacia o potencia a la única mediación de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. No está negando la cooperación ni la intercesión de María, sino que está diciendo que se debe aplicar en sentido subordinado a Cristo. En el punto 26 va a decir: en las bodas de Caná,
María cumple una función mediadora cuando presenta a Jesús las necesidades de los novios, Juan 2:3, y cuando pide a los servidores que sigan las indicaciones de Jesús, Juan 2:5. En el punto 27 va a decir, la mediación en el Concilio Vaticano II aparece referida sobre todo a Cristo y a veces también a María, pero de manera claramente subordinada. No se niega la mediación, se niega, o más bien se afirma, de que esta mediación es subordinada a Cristo. Y luego va a decir María en la mediación única de Cristo. Santo Tomás de Aquino lo expresaba afirmando que si un creyente se apresura a comunicar a otros diversos dones de la gracia que recibió de Dios, de su seno fluyen aguas vivas. Y va a decir en el punto 34, en el caso de María, esta mediación se realiza en forma maternal, tal como hizo en Caná y como quedó ratificada en la cruz. Y ahora vamos al punto que considero más interesante, que es el que muchos evangélicos por alguna razón escriben y dicen, el Vaticano afirmó que María no es intercesora. Hay todo un punto en el documento referido a la intercesión de María. En el punto 38 dice, María está unida a Cristo de un modo único por su maternidad y por ser llena de gracia. Por esa unión peculiar en la maternidad y en la gracia, su oración por nosotros tiene un valor y una eficacia que no se pueden comparar con cualquier otra intercesión. Los ángeles son espíritus servidores con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación. Se habla de misiones cumplidas por ángeles. Hay ángeles auxiliando a Jesús en el desierto de las tentaciones y en la pasión. Y dice, en el punto 40, estos textos nos indican que el cielo no está completamente separado de la tierra. Esto abre la posibilidad de la intercesión por nosotros a quienes están en el cielo. En el punto 41 dice, María, que en el cielo ama al resto de sus hijos, Apocalipsis 12:17, así como acompañaba la oración de los apóstoles cuando recibieron el Espíritu Santo, también ahora acompaña nuestras plegarias con su intercesión materna. Continúa la actitud de servicio y compasión que mostraba en las bodas de Caná. Entre los elegidos y glorificados junto a Cristo está en primer lugar la Madre. Por eso podemos afirmar que existe una colaboración única de María en la obra salvífica que Cristo realiza en su iglesia. Se trata de una intercesión que la convierte en un signo materno de la misericordia del Señor. Y ahora voy a retroceder un poco porque hay un punto esencial que va a cerrar cualquier tipo de comentario protestante que diga que la iglesia afirma que María no es intercesora ni que no coopera en la obra de salvación. Punto número 14. El dogma de la Inmaculada Concepción destaca la primacía y la unicidad de Cristo en la redención, porque también la primera redimida es redimida por Cristo y transformada por el Espíritu antes de cualquier posibilidad de una acción propia. Desde esta especial condición de primera redimida por Cristo, de primera transformada por el Espíritu, es como María puede cooperar más intensa y profundamente con Cristo y con el Espíritu, convirtiéndose en prototipo, modelo y ejemplo de lo que Dios quiere realizar en cada persona redimida. Y en el punto número 15 dice, la colaboración de María en la obra de la salvación tiene una estructura trinitaria, porque es el fruto de una iniciativa del Padre que miró la pequeñez de su sierva, brotó de la kenosis del Hijo que se humilló tomando la forma de siervo, y es efecto de la gracia del Espíritu Santo. Su maternidad es una maternidad plenamente activa, se une al misterio salvífico de Cristo como instrumento querido por el Padre en su proyecto de salvación. Ella es la garantía de que Él, en cuanto nacido de mujer, es auténtico hombre, pero ella es también desde la proclamación del dogma de Nicea, la Theotokos, la que da luz a Dios. Creo que no hay que hacer ningún tipo de agregado a lo que acabo de decir. Luego va a hablar de Madre de la Gracia. En el punto 45 va a decir, conviene advertir que ciertas expresiones que pueden ser teológicamente aceptables, es decir, Madre de la Gracia es teológicamente aceptable, fácilmente se cargan de un imaginario y un simbolismo que transmite, de hecho, otros contenidos menos aceptables. Hay que tener cuidado cuando uno habla de corredentora, cuando habla de Madre de la Gracia, de no desviar el sentido subordinado de María
hacia Cristo y no colocarla en el centro, porque ahí estaríamos cometiendo una herejía que es la mariolatría. Por lo tanto, nos está advirtiendo sobre eso el documento. Iba a decir que las gracias siempre provienen de Dios. En el punto número 46 va a decir la maternidad de María en el orden de la gracia debe entenderse como dispositiva por su carácter de intercesión, que permite reconocer en Cristo el único mediador entre Dios y los hombres. Por otra parte, su presencia materna en nuestras vidas no excluye diversas acciones de María, motivado la apertura de nuestros corazones a la acción de Cristo y en el Espíritu Santo. Así nos ayuda de diversas maneras a disponernos a la vida de la gracia que solamente el Señor puede infundir en nosotros. Y aclara en el punto 47 que nuestra salvación es obra solo de la gracia salvadora de Cristo. En el punto 49 va a decir, como en Caná, María no le dice a Cristo lo que tiene que hacer, ella intercede manifestando a Cristo nuestras carencias, necesidades y sufrimientos para que Él actúe con su poder divino. Es lo que siempre creyó la Iglesia sobre la intercesión de María y sobre la intercesión de los santos. Es decir, María escucha, decide y actúa para ayudarnos a abrir nuestra existencia a Cristo y a su gracia, porque Él es el único que obra en lo más íntimo de nuestro ser. Y en el punto 55 va a decir, como enseña el Concilio Vaticano II, el influjo de la Santísima Virgen María en la salvación de los hombres favorece y de ninguna manera impide la unión inmediata de los creyentes con Cristo. Finalmente va a hablar del título Mediadora de todas las gracias y va a decir que algunos títulos, como por ejemplo el de Mediadora de todas las gracias, tienen límites que no facilitan la correcta comprensión del lugar único de María. En el punto 68 va a decir que el título corre el peligro de ver la gracia divina como si María se convirtiera en distribuidora de los bienes o energías espirituales en desconexión con nuestra relación personal con Jesucristo. Sin embargo, la expresión gracias, referida a la materna ayuda de María en distintos momentos de la vida, puede tener un sentido aceptable. Habla de que el término es aceptable siempre y cuando se entienda que las gracias provienen de Jesucristo y no de María, porque va a decir, de este modo, María como madre tiene una presencia en la vida cotidiana de los fieles muy superior a la cercanía que puede tener cualquier otro santo. Ella, con su intercesión, puede implorar para nosotros los impulsos internos del Espíritu Santo que llamamos gracias actuales. Finalmente, y no lo quiero hacer mucho más extenso, va a hablar del término de María, Madre del Pueblo Fiel, confirma lo que la Iglesia siempre creyó, y al final del documento, va a hablar sobre la cercanía que produce la piedad popular mariana. Y va a decir, los variados rostros de María, coreano, mexicano, congoleño, italiano, todos los que existen a lo largo del mundo, son formas de inculturación del Evangelio que reflejan en cada lugar de la tierra la ternura paterna de Dios que llega hasta las entrañas de nuestros pueblos. Y en el punto número 80 va a decir, contemplemos la fe del pueblo de Dios, donde multitudes de hermanos creyentes reconocen espontáneamente a María como madre, tal como Cristo mismo nos propuso en la cruz. Al pueblo de Dios le gusta peregrinar a los diferentes santuarios marianos, donde encuentra consuelo y fortaleza para salir adelante como quien en medio del cansancio y el dolor recibe la hermosa caricia de su madre. Madre del pueblo fiel, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Si se fijan, el documento sostiene la cooperación de María en la obra de salvación, el documento sostiene que María es Madre de Dios, el documento sostiene que María es Madre del pueblo fiel, sostiene a María como la principal intercesora ante nuestro Señor, destaca la importancia de la fe popular. Lo que hay es un afinamiento del lenguaje sobre el título de corredentora y sobre María, mediadora de todas las gracias. No es más que eso. No es un documento que niegue la intercesión, no es un documento que niegue lo que siempre la Iglesia Católica sostuvo. Por lo tanto, si algún protestante o incluso si algún católico tradicionalista dice que el Vaticano le soltó la mano a María y que sacó un documento diciendo que María tal o cual cosa, le pueden enviar este video o le pueden mandar el documento para que lo lean y dejen de estar divulgando mentiras. Sin más que decir, espero que el video les sirva, que les haya gustado. Si les gustó, los invito a que me sigan, a que le den me gusta, que pongan la campanita. Y como siempre les digo, nos estamos viendo en el próximo video.